La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Una invitación a reflexionar sobre el alcance transformador de la educación. Aquí exploraremos la educación no como una mera transferencia de conocimientos, sino como un fenómeno profundamente humano y natural que define quiénes somos. A través de un recorrido por fundamentos filosóficos, desde Aristóteles hasta Paulo Freire, analizaremos cómo la educación trasciende las aulas, configurándose como un pilar de nuestra existencia y evolución social. Nos guiarán preguntas clave. ¿Es la educación inherente a nuestra esencia como seres humanos? ¿Qué han dicho grandes pensadores al respecto? ¿Y cómo reconfiguramos nuestra visión educativa para los retos contemporáneos? Comenzamos con Aristóteles, un pensador que veía la educación como un viaje que nos permite alcanzar nuestra mejor versión como seres humanos. Para él, la educación no era simplemente técnica, sino un proceso de cultivo de la virtud, es decir, de nuestra excelencia moral y racional. Aquí emerge el concepto de arete, la práctica constante de hábitos virtuosos como camino hacia la eudaimonía, la felicidad entendida como plenitud y bienestar. En su visión, el ser humano no encuentra su propósito en el aislamiento, sino en comunidad, pues, como él afirmaba, el hombre es un animal político. Por tanto, educar no solo significa formar individuos, sino prepararlos para florecer en convivencia. Saltando al siglo XVIII, encontramos a Jean-Jacques Rousseau, quien nos invita a reencontrarnos con la naturaleza. En su obra El Emilio, Rousseau propone un enfoque pedagógico basado en respetar el desarrollo natural del niño. Más que moldearlos para adaptarse a las convenciones sociales, aboga por proteger su bondad innata frente a las influencias corruptoras de la sociedad. Para Rousseau, el aprendizaje debe ser un proceso que preserve la libertad y autenticidad del individuo. Su crítica al sistema educativo autoritario de su época nos sigue resonando hoy. Educar no es imponer, sino guiar hacia un descubrimiento espontáneo y respetuoso del entorno. No olvidemos su icónica frase: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. En tiempos modernos, Paulo Freire redefine la educación como un acto de transformación social. Rechaza la educación bancaria, comparándola con un sistema donde el maestro deposita pasivamente conocimiento en los alumnos. En su lugar, propone una educación problematizadora en la que educadores y educandos aprenden juntos mediante el diálogo crítico con el mundo que los rodea. Freire nos exhorta a ver la educación como praxis libertadora. No basta con entender el mundo, sino también transformarlo. Según él, el desarrollo de una conciencia crítica es clave para superar la opresión y formar sujetos activos que construyan un futuro más justo. La educación no está confinada al espacio escolar. Es una condición intrínseca a nuestra biología y cultura. Desde el nacimiento, el aprendizaje es espontáneo, impulsado por la curiosidad que nos lleva a explorar y dar sentido al mundo. Ernst Cassirer nos recuerda que, como animales simbólicos, transmitimos cultura a través del lenguaje, el arte y los mitos, elementos esenciales de nuestra humanidad. Además, la educación fortalece los lazos con nuestra comunidad, configurando la identidad y el sentido de pertenencia de cada individuo. Por ello, educar no es solo un acto cognitivo, sino también humano y social, donde se perpetúan los valores y las tradiciones de cada cultura. El ser humano, a diferencia de otras especies, nace en un estado de prematuridad biológica. Esto nos hace dependientes de nuestra comunidad no solo para garantizar la supervivencia física, sino para alcanzar una verdadera humanización. La educación es la herramienta que a lo largo de la historia nos ha permitido tomar lo que ha sido heredado por generaciones anteriores y entregarlo transformado a las nuevas. Como bien se señala en esta diapositiva, la educación es ese delicado punto entre lo viejo y lo nuevo, el puente que mantiene viva la continuidad de la humanidad.
Pero, ¿qué ocurre cuando la educación enfrenta tensiones tan significativas como las actuales? Hoy en día, el sistema educativo acumula desafíos que oscilan entre las rigideces tradicionales y los cambios acelerados de la era digital. Nos enfrentamos a la estandarización de los sistemas frente a la diversidad de talentos y necesidades, evaluaciones que priorizan números en lugar de procesos, y desigualdades en el acceso a oportunidades. Al mismo tiempo, el uso de tecnologías plantea dilemas éticos y prácticos. ¿Cómo lidiar con el exceso de información, las fake news o el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones humanas? En este contexto, la educación no solo debe adaptarse, sino liderar el cambio hacia un modelo más inclusivo y sostenible. Por último, se proponen una serie de principios fundamentales para construir una educación más humanista y transformadora. Es imprescindible cultivar la empatía, el respeto y la convivencia, fomentando una interacción basada en valores éticos sólidos. A ello, sumamos la creatividad y el pensamiento crítico, habilidades esenciales en un mundo incierto y cambiante. La educación debe ser un espacio donde la inclusión no sea un ideal abstracto, sino una práctica cotidiana, en la que todos los individuos encuentren un lugar. Al fomentar estos hábitos, estaremos formando no solo ciudadanos, sino líderes capaces de enfrentar los desafíos del mañana. La educación, desde cualquiera de estas perspectivas filosóficas, representa el acto más humano y político de todos. No es solo una herramienta para adquirir conocimientos, sino un proceso de transformación y liberación que nos conecta con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con el porvenir. Como dice Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. De nosotros depende cómo usamos esta poderosa herramienta para construir una sociedad más plena, ética y consciente del legado que dejamos a las futuras generaciones.